Un cordial saludo para todos. Yo soy Mateo Cano, estudiante del pregrado en Ciencia Política y del curso Derecho Constitucional Colombiano 2. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco de los conceptos adquiridos durante el desarrollo de este curso y en ese sentido entonces quiero ponerlos en contexto con un caso que la guía de actividades nos hace mención. El caso es el número 4, que dice: en el Congreso se tramita una reforma a la Constitución Política por vía parlamentaria que aprueba la implementación de la cadena perpetua para personas que cometen delitos sexuales contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición, durante el trámite del proyecto de acto legislativo y con posterioridad al mismo, ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. Aquí vemos entonces cómo el acto legislativo 01 del 2020 permite o habla de que el Congreso de la República modificó esa norma constitucional, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. En estos términos, ese acto legislativo elimina la prohibición general de la prisión perpetua y establece que excepcionalmente cuando un niño adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia, o sea puesto en incapacidad de resistir, o sea incapaz de resistir, podrá imponerse como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Acá vemos entonces que esto fue lo que el acto legislativo pretendió desarrollar, que fue modificar o sustituir en cierto modo el texto constitucional para que desde ese escenario la prisión perpetua fuera revisable y desde luego fuera aplicable en ciertos delitos, como lo hace mención acá el texto, en contra de los niños y niñas y adolescentes. Aquí vemos entonces una salida, por decirlo de algún modo, de la Corte Constitucional para evadir ese límite al control constitucional. Argumenta que los vicios de procedimiento incluyen un análisis de los excesos en la competencia del poder de reforma constitucional. Eso quiere decir entonces que el Congreso de la República, según esta doctrina, solo puede reformar la Constitución, pero no puede sustituirla. Aquí cuando decimos sustituirla, hace mención entonces a que el Congreso sustituyó cierta parte del texto para poder lograr en cierta medida una aplicabilidad de la ley. Si la Corte Constitucional encuentra que un acto legislativo sustituye la Constitución, entonces ese acto tiene un vicio de procedencia al ser promulgado por un poder que no tiene competencia para hacerlo. Aquí entonces, como bien sabemos, la Corte Constitucional declaró inasequible este proyecto de ley y desde ese escenario se puede decir de que se declara inasequible por la razón de que el Congreso no tiene la viabilidad o la competencia para sustituir la Constitución. Allí entonces podemos observar qué se debe hacer para que la cadena perpetua sea aplicada en Colombia. En ese sentido, en la fase anterior veíamos los mecanismos de reforma constitucional y en uno de ellos habla sobre el referendo constitucional, que es aquel que permite que se modifique o sustituya un artículo de nuestra Constitución, en este caso el artículo 34 de la Carta Magna de 1991. Es así entonces que para poder que surja una ley que permita la cadena perpetua en el Estado colombiano, se debe hacer mediante una reforma a la Constitución, una reforma que debe estar, diseñada bajo el referendo constitucional, que le permita entonces a los ciudadanos hacerse partícipe de esta decisión trascendental para la justicia colombiana. De antemano quiero dar las gracias a todos por haber llegado hasta acá.
no sin antes entonces invitarlos a que sigamos conociendo y reconociendo nuestra Constitución Política de 1991 y que desde esta podamos implementar estrategias que permitan el avance de nuestra sociedad y que apoyen y fortalezcan los procesos sociales, económicos y políticos del Estado colombiano. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.